Saludos, amados hermanos, un placer estar con ustedes en este tiempo de enseñanza. Estamos en la primera epístola del apóstol Pedro y vamos a leer ahora en el capítulo 3, versos 21 y 22, para también leer luego el versículo primero del capítulo 4. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Como dijimos, amados hermanos, el apóstol Pedro ha estado hablando acerca de aquellas personas malvadas, perversas, que fueron desobedientes, corruptos en la época de Noé y que fueron pues finalmente destruidos. Pero en la destrucción que vino por medio del diluvio, solamente ocho personas fueron salvas: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas mujeres. Estas 8 personas salieron sanas y salvas a través del arca. Inmediatamente, ¿verdad?, la idea de salir sanos y salvos del agua hace volver el pensamiento del autor de esta epístola, es decir, el apóstol Pedro, al bautismo cristiano, que es también quedar a salvo por medio del agua. Lo que el apóstol Pedro literalmente está diciendo, que el bautismo es un antitipo de Noé y de esas 7 personas más en el arca. Ahora, esto que el apóstol Pedro está diciendo nos introduce de una manera especial a considerar el Antiguo Testamento. Note usted la importancia del Antiguo Testamento. Hay 2 palabras íntimamente relacionadas. Está en primer lugar la palabra tipos, que en el griego es la palabra tupos, que quiere decir un sello. Y está la palabra antitipos, que pues es el antitipo, que quiere decir la impresión del sello. Seguramente usted tendrá un sello en su casa, ¿no? Bueno, ese sello es el tipo. Y cuando usted ese sello lo moja en una almohadilla con tinta para luego establecerlo en un documento, ese sello que queda en el documento es lo que se conoce como el antitipo. Entre el sello y la impresión existe pues la más íntima correspondencia. Exactamente la imagen que está en el sello queda impresa en el documento. Entonces, el sello sería pues el tipo, y lo que se imprime es lo que se impresa allí en el documento, es el antitipo. Bueno, en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar muchísimos tipos, personas, instituciones, objetos. En el Antiguo Testamento son el tipo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar el antitipo. Por ejemplo, note usted la gran cantidad de tipos que hay en el Antiguo Testamento. Hablemos de personas. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchísimas personas que son el antitipo de Cristo. Por ejemplo, José. José es un antitipo de Cristo. ¿Por qué? Porque José fue aborrecido por sus hermanos, fue vendido como esclavo por sus hermanos,
allá en Egipto estuvo en la prisión y a esa prisión José fue de una forma injusta. En ese sentido, José es un tipo de Jesús. Jesús ya sería el antitipo, ¿no? El cumplimiento, la realización del tipo. Tenemos, por ejemplo, también al sumo sacerdote, aquel importante funcionario en la religión judía que entraba una vez al lugar santo para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Bueno, ese sumo sacerdote es un tipo de Cristo, porque Cristo, como el antitipo, el cumplimiento de ese tipo, entró no a un tabernáculo hecho por manos humanas, sino que entró en la misma presencia de Dios, llevando no sangre de toros ni de machos cabríos, sino su propia sangre. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento tipos, personas que son un tipo de Jesús. Ahora, no solamente hay personas en el Antiguo Testamento que son un tipo de Cristo, tenemos también objetos. Por ejemplo, ese maná que diariamente caía sobre el pueblo de Israel, ese maná es un tipo del antitipo que es Jesús, porque Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. La roca, esa roca que Moisés golpeó y de la cual salió agua, esa roca es un tipo del Señor Jesucristo. De hecho, en la Biblia se identifica a Jesús como la roca inconmovible de los siglos, la principal piedra del ángulo. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, esa serpiente de bronce que Moisés levantó es un tipo de Cristo. ¿Por qué es un tipo de Cristo? Porque todo aquel que miraba a esa serpiente de bronce era sanado de esas serpientes que Dios envió al pueblo de Israel producto de sus rebeliones. Todo aquel que era mordido por la serpiente y miraba a esa serpiente de bronce no moría. Entonces, esa serpiente de bronce es un tipo del Señor Jesús. Jesús es el antitipo, es el cumplimiento, porque Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre sería levantado, y todo aquel que ponga la mirada en él será salvo. Bueno, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos el arca, por ejemplo, ¿no? El arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, es un tipo de Cristo. El agua que salió de la roca, esa agua también es un tipo de Cristo, porque el que bebe de él nunca tendrá sed. ¿Se acuerda usted de ese animalito, ese cordero que tenían que sacrificar poco antes de la salida de Israel de la tierra de Egipto? Bueno, ese cordero también es un tipo de Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios. Juan lo dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que aquí encontramos en esta expresión del apóstol Pedro el bautismo que corresponde a esto. Ahora nos salva. Es decir, que así como en la época de Noé se construyó un arca y vino un diluvio y mató a todas las personas impías, con excepción de Noé y su familia, el apóstol Pedro está hablando sobre el bautismo. O sea, ese diluvio
es un tipo de el bautismo. Las personas, ¿verdad? Las 8 personas quedaron sanas y salvas por medio de las aguas que vinieron en la época de Noé y su familia. Entonces Pedro dice que ese diluvio es un tipo de el bautismo. Ahora, hay que tener, mis amados hermanos presentes, que el bautismo nos va a enseñar 3 cosas importantes. El bautismo no es meramente una limpieza física, sino más bien es una limpieza espiritual del corazón, del alma y de la vida de la persona que se bautiza. Sus efectos están en la misma alma de la persona y en la totalidad de su vida. Por eso es que hay que creer en el Señor Jesucristo, pero también hay que ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pedro llama al bautismo también como el compromiso de una buena conciencia delante de Dios. Mire usted lo que dice el verso 21, una vez más: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pedro, aquí en este verso 21, va a usar una palabra en griego muy importante. Es una palabra que indica compromiso. Entonces, cuando se hace cualquier contrato, ¿verdad? Hay un compromiso de las personas que firman ese contrato. Las personas aceptan los términos de ese contrato. Bueno, el término que usa el apóstol Pedro aquí es un término que habla de un contrato que hace la persona de vivir una vida consagrada a Dios cuando baja a las aguas bautismales. La palabra griega es la palabra eperotemá, que habla de un compromiso que implica un contrato. Eso es el bautismo. Entonces, Pedro está diciendo en realidad que en el bautismo es como que si Dios le preguntara a la persona: ¿estás dispuesta a obedecerme? ¿Estás dispuesta a vivir para mí? ¿Aceptas los privilegios, las promesas, pero también las responsabilidades y las demandas que yo establezco? Entonces, en el acto del bautismo, la persona le está diciendo sí a este compromiso que Dios le plantea. También el apóstol Pedro aquí está diciéndonos sobre la eficacia del bautismo. ¿Por qué es eficaz el bautismo? Por una razón muy sencilla: por la resurrección del Señor Jesucristo. Es la gracia del Señor resucitado que nos limpia de todo pecado. Es a este Señor vivo, resucitado, con el que nos comprometemos por medio de el bautismo. Ahora, veamos el verso 1 del capítulo 4, donde dice que Cristo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué quiere decir exactamente el apóstol Pedro cuando dice que el que ha sufrido en la carne ha terminado con el pecado? Hay una línea
muy firme en el pensamiento judío, en toda su historia, en el pensamiento judío, estaba establecido que el sufrimiento es un agente purificador que Dios usa. La Escritura, por ejemplo, menciona, ¿no? Bienaventurado aquel a quien el Señor corrige. Eso lo dice el Salmo 94, verso número 12. También en ese diálogo de Job con sus amigos, en el capítulo 5, en el verso 17, la Biblia dice: aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Eso lo dijo Elifaz. Y en el Nuevo Testamento encontramos nosotros varios textos donde dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel a quien ha recibido como hijo. Y tenemos, por ejemplo, si vamos nosotros a la epístola a los Hebreos, en el capítulo, por ejemplo, 12, en el verso número 6, permítame leer, por favor, Hebreos capítulo 12, verso 6, encontramos nosotros aquí: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta es una ley que está en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el objetivo de Dios al disciplinarnos, al corregirnos? Perfeccionarnos. De hecho, miren ustedes, por ejemplo, en el capítulo 2 de esta misma epístola, en el verso número 10, la Biblia dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Note que esas aflicciones que el Señor Jesús experimentó fueron originadas por Dios el Padre. ¿No le parece que esto es extremadamente sorprendente? Cristo Jesús se hizo carne y, estando en esa condición humana, se sometió no solamente a todas las leyes de la sociedad donde él vivía, sino a todas las leyes por las cuales una persona tiene que pasar en su proceso de vida. Jesús fue concebido en el vientre de María, se convirtió en un feto, experimentó todo el proceso de crecimiento. La Escritura menciona que el Señor Jesús lloró, que el Señor Jesús padeció hambre, tuvo sed, y que fue sometido a muchísimas tentaciones. Él, entonces, sufrió. Y la Biblia nos dice el por qué. En el capítulo 5 de esta epístola a los Hebreos, en el verso 6, la Escritura señala, en el verso número 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces Jesús tuvo que pasar por procesos disciplinarios para aprender la obediencia. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Ahora, note usted cómo en este tiempo se predica un evangelio completamente distorsionado.
que usted tiene que estar en victoria siempre, que usted debe de vivir una vida gozosa constantemente, pero la Biblia establece que el sufrimiento es parte de nuestro crecimiento espiritual. Es por esto que Pedro en este capítulo 4, en el primer verso, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cristo padeció, eso es indudable. Nosotros también debemos de armarnos del mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Estas son las dos grandes verdades que en esta noche el Señor nos ha recordado a cada uno de nosotros. Que en el bautismo no es simplemente una ceremonia. El bautismo es un compromiso, un pacto que hemos hecho con Dios de someternos a todo lo que su palabra señala. Y eso es por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y este primer versículo del capítulo 4 nos habla del sufrimiento. Por eso es que dice la Escritura: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es una persona pobre en espíritu? Alguien que se reconoce indigno. Alguien que reconoce sus limitaciones, sus faltas, su ignorancia, su pequeñez, su insuficiencia. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, bienaventurados los hambrientos, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Que esta palabra bendiga sus vidas, es mi deseo. Dios les bendiga. Muchas gracias. Será pues hasta nuestra próxima reunión.